Y lo primero que quiero decir es, tenemos que entrar en otra etapa para el usuario, para los usuarios y usuarias del sistema de transporte. La verdad que tenemos muy claro lo difícil que es hoy soportar algunas de las falencias que el sistema tiene. Soportarlas en la demora en las paradas, soportarlas muchas veces en la dificultad de la prestación del servicio. No voy a relatar acá todo el ciclo porque ustedes fueron testigos, pero nos tocó afrontar una pandemia, luego una emergencia acorde a eso, y ahora que estamos pudiendo mirar la realidad desde otro momento, porque tenemos una recuperación de una parte importante, no toda la que queremos todavía del sistema, tenemos que ir a mejorarle la vida al usuario. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy. En función de esto, hemos decidido la salida de la empresa del Cacique, del sistema de transporte. Como ustedes saben, tuvimos un proceso largo, esto empezó alrededor de la parte final, digamos, de esto, el 12 de abril. Teníamos 3 objetivos en este punto. Primero, obviamente, devolverle a la ciudad las cuestiones materiales que quedaron de los incumplimientos de Cacique, y esto lo vamos a hacer con la entrega de coches. Teníamos obviamente el objetivo de que esto no genere ningún perjuicio para ningún trabajador del sistema, que obviamente quedan garantizados en sus derechos. Y teníamos también, o veíamos también la necesidad de esta salida de la emergencia del Cacique también implicar algunas mejoras en las líneas, en el servicio de los usuarios. Entonces, a partir del día 16 de mayo, y tiene este plazo, que es bastante corto porque obviamente hay que implementar traspasos, unidades, documentación sobre los coches, vamos a tener estas medidas en marcha. Sosteníamos sobre la empresa del Cacique el 86% de los reclamos de frecuencia, para que se tome una dimensión, es decir, de cada 10 llamadas de usuarios o quejas o mensajes, 8,5 de esos mensajes estaban vinculados a problemas con la empresa del Cacique. No es un tema de ensañamiento particular con nadie, es la realidad. Teníamos un sistema donde además en la distribución de unidades muchas de las mejores líneas del sistema estaban en manos de esa empresa, particularmente las que más pasajeros cargan, incluso la línea de mejor IPK del sistema, y sin embargo eran de las que peor funcionaban. ¿Cómo sale el Cacique? ¿Cómo acordamos la salida? Con una entrega de 37 unidades del Cacique a la empresa Movi, porque las vamos a necesitar para que Movi pueda absorber los servicios, con la garantía, por supuesto, con la continuidad laboral de los trabajadores, con la cancelación de la deuda por multas y en un compromiso de no inicio de acciones legales. Desde el año 2000 hay acciones legales de cuando fue el otorgamiento de la concesión en aquel momento con las delicias. O sea, sabemos lo que son esos juicios que todavía están abiertos, llevan 22 años. Todavía estamos con la incertidumbre de la caducidad. Entonces no queríamos que dentro de 20 años alguien se acuerde de nosotros, y eso lo pudimos dejar, y es lo que quizás demoró un poco los días en el anuncio, pero era una condición que nos habíamos fijado. Y la distribución de todas las líneas que tenía Cacique entre la empresa Movi y la empresa Rosario Bus. La empresa Movi va a tomar la línea 112 negra, la línea 127 y las líneas 131, 132. Ustedes saben que muchas veces han tenido que cubrir manifestaciones en el sudoeste de la ciudad vinculadas al funcionamiento particularmente de estas líneas. La empresa Rosario Bus va a tomar la 122, verde y roja, la 126, negra y roja, el 138 y 139 y la línea 140, que entre otras cosas nos conecta también con Barrio Las Flores y el sudeste. Como nosotros habíamos planteado, y ustedes lo recordarán, una necesidad de mejorar también la cantidad de coches en las líneas, nos hemos fijado con Movi y Rosario Bus, agradezco mucho al presidente Movi, Alejandro, que está acá, un 15% más de unidades en la cobertura de estas líneas. Es decir, no es solo distribuir las líneas, sino que para asegurar que ese servicio sea mejor, vamos a aumentar la cantidad
de coches que operan estas líneas. Y vamos a recuperar la frecuencia de prepandemia en las líneas 127, 131, 132 y 140. La primera medida de mejora, ustedes recuerdan que nosotros habíamos hecho un anuncio de 140 coches que nos permitía llegar a 606 unidades. Eso no era el óptimo del sistema, estábamos aún lejos, pero no se pudo cumplir porque el cumplimiento fue parcial debido a que particularmente una de las empresas no la pudo cumplir, e insisto, una de las empresas que operaba las líneas con más IPK. A partir de ahora vamos a tener 632. Es decir, no solo vamos a cubrir las 606, sino que vamos a llegar a 632. En algún momento nos planteamos el objetivo de 700. Obviamente es un objetivo que en algún momento tenemos que cumplir, lo tenemos claro, no nos quedamos conformes, pero estas 632 en la proporción de pasajeros que tenemos hoy es un índice superior al de cuando teníamos 700 con 450.000 pasajeros. Si estamos tratando de empezar a tener un parámetro donde a medida que crezcan los pasajeros, crezca también la oferta de unidades. A partir del 16 de mayo, y esto lo digo expresamente para que nos controlen y verifiquen, queremos tener 632 unidades prestando servicio. Vamos también a ampliar recorridos, y esta es otra parte importante que nos habíamos fijado. Ustedes saben que nosotros hicimos modificaciones en las líneas por la emergencia. En algún momento pudimos desarmar una fusión, que era la 115, 138 y 139. Y siempre dijimos que en cuanto podamos íbamos a ir saliendo de la emergencia, ya sea recuperando lo anterior o mejorando, porque tampoco lo anterior era necesariamente lo óptimo en todos los casos, o mejorando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ampliar el recorrido de la línea 116 y 129, que nos va a permitir conectar a los vecinos de Supercemento en el noroeste de la ciudad con el PAMI. Este era un reclamo con PAMI 1, un reclamo muy importante, de mucho trabajo en el Consejo. Bueno, esta es una primera medida de extensión de línea. Y la otra medida que tiene que ver con sí recuperar algo prepandemia, vamos a recuperar el recorrido habitual de las líneas 122 roja y 127, es decir, eliminamos esa fusión. La fusión que habíamos tenido que hacer en emergencia se elimina y vuelven a funcionar en el recorrido que tenían habitualmente previo a la adecuación. Y la tercera medida en líneas que tomamos es que vamos a ampliar hacia el sur la línea 122 roja. La emergencia significó reclamos, sobre todo en barrio Tablada, Saladillo, Las Heras, reclamos de vecinos, porque evidentemente la ampliación de la 107 que usamos no había alcanzado. Entonces la línea 122 roja, probablemente, me corrigen si no, la línea más usada o con mejor IPK, diría, más que usada del sistema, vamos a aprovechar esa ventaja que tiene y la vamos a extender para cubrir recorridos en el reclamo de los vecinos de Tablada y del Sur. Y quiero anunciar dos medidas más que tienen que ver con este plan de mejoras o el plan de transporte en relación a la reconstrucción de la ciudad. La primera es que en la misma fecha vamos a habilitar el servicio de carga de tarjeta móvil con cualquier tarjeta de crédito o débito, ya sea en la página del municipio o mediante el perfil digital, que como ustedes saben es propio del proceso de digitalización que hemos encarado en la municipalidad. Cada persona puede tener allí en forma gratuita sus datos, su documento, lo que siempre hemos dicho, no repetir la copia del documento ante cada trámite. Eso hoy se está digitalizando. Desde ese mismo perfil o desde la página se va a poder hacer la carga virtual de la tarjeta. Y el otro punto es que hemos decidido también agregar al sistema la información en tiempo real de las unidades aprovechando Google Maps. Google Maps es una aplicación hoy prácticamente utilizada en todos los celulares. Eso en la línea Rosario Bulla está disponible. Obviamente estos cambios van a generar un tiempito de subir los cambios a Google. Hemos enviado ya toda la información de móvil y inmediatamente Google cargue esta información, cualquier usuario del sistema la va a poder tener
complementando, porque nosotros tenemos un sistema, como el cuando llega, etcétera, que son sistemas predictivos. La diferencia es que Google Maps puede captar, por ejemplo, un incidente de tránsito y la demora que un colectivo puede sufrir, por ejemplo, por un incidente de tránsito. Entonces, vamos a tener toda la información del sistema directamente en la misma aplicación de Google Maps. Eran 3 de los reclamos que nosotros entendíamos en un tema que tenemos muy claro que era de las mayores dificultades que tenemos como gestión. A mí no me asusta nunca reconocer una situación difícil. Las situaciones difíciles se resuelven encarándolas, tomando decisiones y tomando esas decisiones escuchando a los actores del sistema, las empresas y los trabajadores, y lo vuelvo a agradecer porque eso lo pudimos hacer en todo el tiempo de la pandemia y aún ahora. Tomando decisiones, no iba más, no podíamos seguir prolongando una situación de una concesión que, para evitar también cualquier cuestión que tenga que ver con un análisis político del tema, se inició en el año 2016, se avanzó en el año 2018 y cuando se adjudicó en el año 2019, todas las variables macroeconómicas habían cambiado. Y desde allí la pandemia. Entonces yo no estoy acá para echar culpas a nadie, al contrario, he vivido también parte de la dificultad. Piensen que Rosario tuvo un proceso licitatorio en el año 2000, que luego terminó en la creación de la mixta, primero la Centur y después en la mixta. Nunca más pudimos licitar sistemas hasta el año 2016, recién se pudo hacer 2016-2018 y bueno, pasó lo que pasó y eso evidentemente no funciona. Entonces, sin dejar caer, sin generar perjuicios legales, hemos definido esta salida. Vamos a tener un sistema operado alrededor de un 61% por la empresa Rosario Bus y un 39% por la empresa Movi. Y entendemos también que cualquier anuncio tenía que implicar no solo la cuestión legal, porque si le decíamos a un vecino o una vecina solamente sale una empresa, nos íbamos a quedar cortos en la demanda. Entonces, como verán, es un conjunto de medidas. Es la salida de cacique, es la incorporación de más unidades, es la reversión de líneas y la extensión de otras líneas, es el problema de la carga, que en muchos casos teníamos un sistema con gente que obviamente va a seguir trabajando con nosotros, pero yo no puedo, sinceramente, con todo lo que hemos aprendido en pandemia, seguir teniendo las mismas cabinas con personas con dificultades motrices atendiendo en una situación que evidentemente no era lo mejor. Y en tercer término, el problema de la seguridad en las paradas. Nosotros lo vamos a repetir, alguna de las preguntas seguro estará vinculada al tema. Nosotros no podemos resolver que sea inseguro por falta de un patrullero tomarse un colectivo, pero sí podemos, y esta es la medida que estamos tomando, darle a la persona que va a tomarse el colectivo, a nuestras vecinas, a sus hijos, una herramienta como la de Google Maps que le va a permitir con precisión satelital saber cuándo llega ese colectivo. Y sabemos que lamentablemente eso hoy tiene un valor mayor al que podría tener en otras ciudades, que puede ser una cuestión más de comodidad. Acá no es comodidad, acá es una persona que tiene que ir a una parada y que tiene que estar tranquila tomándose el colectivo y que además nos va a permitir recuperar usuarios, que es el objetivo que tenemos. Miren, una reflexión muy corta. A nosotros, y todos ustedes son testigos, estamos volviendo a hacer conferencia de prensa acá. Empezamos una vez en el patio, fuimos a un galpón. Cuesta porque todos queremos dejarlo atrás. Hemos vivido cosas muy fuertes. Ahora hay que reconstruir ladrillo por ladrillo. Y no se reconstruye sin decisiones y sin plan. En cada una de las áreas, lo van a ver en las próximas semanas, vamos a empezar a presentarles el contenido de ese plan de reconstrucción que yo le informé al Consejo en el mes de marzo. Pero no teníamos duda, no hacía falta ninguna encuesta ni nada para eso, que si en algún punto había que empezar este plan de reconstrucción, este primer ladrillo era en el transporte. Y sobre todo era en lo que en la vida de los usuarios y usuarias del transporte tenía que tener una respuesta mejor del Estado. Obviamente nos quedan otros temas en materia de transporte, particularmente el abastecimiento de gasoil ahora,
en la coyuntura, pero sobre todo la vergüenza que significa en este país tener que seguir discutiendo que los ciudadanos del interior de la Argentina deberíamos tener los mismos derechos que los ciudadanos que viven en la capital o alrededor. Hay una situación gremial, seguramente será consultado Sergio, que muestra esto. Se firma una paritaria, se financia con fondos nacionales la paritaria para los trabajadores del AMBA, pero no se acuerda ni siquiera la paritaria ni el financiamiento para los trabajadores del interior. Los usuarios del interior somos de segunda, los trabajadores del interior también somos de segunda. No hay justificación que soporte esto. Hoy vamos a tener alguna novedad en la ciudad con respecto a la tarjeta SUBE. Tuvimos una linda tapa del diario, les pongo un pequeño paréntesis a la fecha de inicio en relación al tren, todo eso es importantísimo. Pero lo importante acá es discutir la matriz, y la matriz es 8,5, 9-1, 8,5, 1,5, no cambia. Acá lo que debe haber es una ley, una legislación que nos asegure a los usuarios, a los trabajadores del transporte del interior del país, los mismos derechos que tiene un ciudadano en la ciudad de Buenos Aires o alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y sé que en esa pelea estamos todos juntos y yo como intendente obviamente la voy a dar hasta el último minuto. Muchísimas gracias y por supuesto quedamos abiertos a todas las preguntas y gracias de verdad por acompañarnos en este día.